Y en una generación que busca, donde hay tanto en lo que nosotros nos podemos llamar nuestra atención, nuestra actividad. Usted decidió venir acá y eso hace la diferencia. Y Dios está haciendo cosas grandes en medio de nosotros. Dios está haciendo cosas grandes en medio de la juventud, pero Dios está haciendo cosas grandes en medio de las mujeres. Porque Dios está levantando un ejército de mujeres que están dispuestas a darlo todo por buscar a aquel que las amó, que las llamó, que las selló, que las predestinó para caminar en la verdad y en la palabra de vida. Así que si usted es una de esas, levante sus manos esta tarde y diga: Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque estás aquí. Gracias, Espíritu Santo, porque estás hablando a mi vida. Gracias porque tú estás aquí y me transformarás cada día más. Porque aún esas pequeñas áreas de mi vida que aún no están siendo rendidas, tú me las estás mostrando hoy, porque me estás formando a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Porque cada día tú me moldeas para que llegue a ser la mujer que tú has predestinado para que yo sea, para que camine en cada una de las obras que tú tienes planeadas para mi vida. Gracias, Señor, porque estoy aquí no solamente por mí, sino que estoy por mis generaciones, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén, amén, amén. Le damos gracias al Señor por su palabra. Gracias porque Él es vivo, porque su palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, y sabemos que cumple el propósito para el cual ha sido enviada. Esta tarde yo quiero, cuando el Señor nos habló, cuando el Señor me habló, el Señor había estado, estaba meditando y le decía, el Señor no había estado hablando de tener una reunión con las mujeres. A mí me gusta tener reunión con las mujeres. Cuando empezamos y ellos saben, yo le digo al Señor, y las mujeres de la casa saben que yo le digo al Señor, Señor, dame una casa más grande, porque empezamos a tener estudios en mi casa, y a mí me gusta recibir a las mujeres en mi casa. Y los viernes yo no vengo usualmente a la iglesia, no vengo a la oficina, pero entonces los días que teníamos estudio en mi casa, yo me pasaba limpiándoles y haciéndoles cositas para que estuvieran y llegaran. Pero ya no cabemos en mi casa, que es una maravilla. Y yo le digo, Señor, dame una casa más grande. Dame una casa más grande, porque a veces lo tenemos acá, pero yo digo, a mí me gusta estar así como acogidos en casa, y que estén las mujeres así, que nos sintamos así cómodas en un sillón y que podamos tener ese tiempo de compañerismo. Y en eso es el Señor, cuando cumplí 50 años, yo me recuerdo, llegaron las chicas porque teníamos estudio y cabal era el día de mi cumpleaños, o el día siguiente era mi cumpleaños, y yo recuerdo muy bien que todas empezaron a decir cosas lindas, uno no. A mí me da vergüenza que la gente me diga cosas lindas, la verdad. Porque uno hace las cosas para el Señor. Uno no está esperando que nadie te diga algo, nadie te afirme, porque tú amas. Yo amo a Dios. Yo amo a Dios con todo mi corazón. Y doy lo que doy porque yo lo amo a Él. Pero recuerdo que ellas fueron y empezaron a hablar y empezaron a decir, yo decía, ay, qué pena, qué vergüenza. Pero lo que más me gustó, que al final las que estaban ahí me dijeron, pastora, estamos para lo que usted diga, ahí vamos. Yo me recuerdo, después de que todas dijeron que eso fue lo otro que dijeron, no sé, me acuerdo, y gracias por las palabras, pero no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que ellas me dijeron eso, se pararon y me dijeron, pastora, ya sabe, para lo que usted quiera, aquí estamos. Y yo dije, tengo un ejército de valientes. Y empezó en mi corazón el deseo de tener una conferencia, pero si somos tan poquitas, no van a venir tantas. Y yo recuerdo que el año pasado mi esposo me empezó a decir, Yadi, ¿cuándo vas a tener la conferencia de mujeres? Yadi, ¿cuándo vas a tener? Y hoy le estaba diciendo en la mañana,
El Espíritu Santo me estaba hablando y yo siento, le digo yo, que estaba en el trampolín para tirarme a la piscina y tú me empujaste. Así que honro también a mi esposo porque me tiró del trampolín. Pero yo sé que estamos aquí porque es el Señor, y cuando yo le empecé a decir, Señor, ¿qué es lo que quieres hacer cuando nos reunamos con las mujeres? Y Él me dijo, yo quiero que cada vez que vengan, saben que ellas vienen a mi presencia. Por eso el nombre de la conferencia se llama En su presencia. Porque cuando usted viene, sabe que va a encontrarse con aquel que amo. Y el Señor nos dio el versículo para la primera conferencia, que es Atráeme a ti, y usted lo conoce porque lo ha de haber visto en toda la publicidad, que es Salmo 27:8, que dice, el corazón me dice, busca mi rostro. Y yo, Señor, respondo, tu rostro busco. Así que el tema de mi espacio es tu rostro, el lugar de mi habitación. Porque desde que de eternidad a eternidad fuimos creadas, no solamente para estar en la presencia del Señor, fuimos creadas para contemplarlo a Él cara a cara. Podemos estar en la presencia de alguien. ¿Usted se ha dado cuenta que usted puede estar en la presencia de alguien, pero usted se queda calladito, baja el rostro, no hay conexión? Pero cuando usted levanta el rostro y mira a aquella persona que tiene frente a usted y lo mira ojo a ojo, se conecta con él, con la persona que está enfrente de usted. Y eso es lo que Dios quiere de cada una de nosotras. No solamente que nos sentemos en un espacio en su presencia, que es hermoso, pero que levantemos nuestros ojos, como dice la palabra, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de todas las cosas. Porque es allí donde encontramos nosotros la afirmación que como hijas necesitamos, el amor del Padre que necesitamos. Es ahí donde encontramos aquel que nos ama. Porque cuando usted ve el rostro de alguien, usted puede saber lo que a esa persona le está pasando. Si le están hablando, usted sabe que a usted le cae mal. Como mis hijas me dicen, mami, ¿qué estás pensando? Yo nada. Si se te nota. ¿Sí? Usted sabe, con observar el rostro de alguien, sabe lo que esta persona está, si está contenta, si está gozosa, si está enojada con usted, si está amargada, si está decepcionada, si está triste, si está en dolor, porque la cara lo dice todo. Así que Dios nos dice, busca mi rostro. Y sabe una cosa, que esta es una invitación, pero es una invitación para valientes. Porque la palabra dice que nadie verá su rostro, se puede morir. ¿Sí? Por eso el Señor no le mostró su rostro a Moisés cuando le dijo, yo quiero ver tu rostro. No te mostraré mi rostro, porque si te muestro mi rostro, te mueres. Así que es una invitación para valientes, porque nos está diciendo el Señor, cada vez que vengas y veas mi rostro, vas a salir transformadas, porque algo de ti va a morir. Algo que no es mío, la semilla que no fue plantada por mí en tu vida va a morir y va a salir de ti oro fino, porque viste el rostro de tu Padre. Porque fuiste transformada por la mirada de aquel que te ama y puedes decir, qué bien. Si usted piensa, yo le digo, de eternidad a eternidad estamos llamadas a vivir contemplando el rostro de nuestro Padre.
Porque si usted se recuerda, en Génesis 2:7 dice que el Padre, que Dios creó a Adán y él sopló aliento de vida. Y si usted tiene tanta imaginación como yo la tengo, usted sabe que cuando usted sopla, cuando usted está haciendo CPR, ¿qué es dónde sopla para dar vida? En la boca. Así que cuando Adán abrió los ojos, lo primero que vio fue el rostro del Padre. Y en el rostro del Padre, él pudo ver el amor del Padre hacia él. Porque el Padre dijo, cuando hizo toda la creación, todo es bueno. Pero cuando vio a Adán, dijo, es muy bueno. Es muy bueno. Y yo me imagino que el corazón de Dios se rebosó de amor para aquella creación que dijo, hagamos. Mira, le dijo al Hijo y al Espíritu Santo, lo que creamos está muy bueno. Si usted es madre o tiene nietos yo pronto voy a ser abuela, o tiene sobrinos, usted sabe que lo primero uno mira y cuando ve al bebé, uno, aunque sea, como dicen mis hijas, ay mami, pero mi hija, Daniela, que está embarazada, dice, mami, ¿tú crees que mi bebé va a estar lindo? Va a ser hermoso, le digo yo. Ay mami, es que los bebés son feitos cuando nacen. Pero no, le digo yo, uno cuando nace un bebé y lo mira el más hermoso del mundo. Y sale un amor que uno no se imagina que estaba ahí. Fuimos creadas para contemplar el rostro de Dios y verlo cara a cara. Y si usted, de eternidad a eternidad, porque Apocalipsis 22:3 dice que cuando estemos frente al Cordero lo veremos cara a cara. Pero mientras tanto, debido al pecado y debido a que el hombre se separó de Dios, tuvo que huir, se escondió del Padre. Entonces ahora ya no lo vemos cara a cara, pero Él nos invita. Busca mi rostro. Busca mi rostro. Y cuando David le responde al Señor, tu rostro buscaré, él sabía que Dios le estaba pidiendo de más profundo. Porque si usted se recuerda, si usted ha leído el Salmo 27, él le había dicho más adelante, yo habitaré en tu morada todos los días, en la casa de Jehová habitaré. O sea, él sabía estar en la presencia de Dios. Pero el Señor le estaba llevando a un lugar, le estaba llamando a que entrara a un lugar más profundo, a un lugar de sacrificio, porque el buscar requiere de nosotros que hagamos algo. Buscar es hacer algo para hallar a alguien o algo. Es hacer lo necesario para conseguir algo. Así que requiere acción de nosotros, también requiere esfuerzo y sacrificio. Pero a veces no lo queremos hacer porque es difícil. Yo le dije, es para valientes. Porque si usted está decidida a buscar el rostro de Dios, tiene que estar segura de que está dispuesta a que parte de su vida muera. Porque cuando usted ve a Dios cara a cara, no sale igual. Es transformada, es cambiada nuestra manera de vernos, cambiar nuestra manera de verlo a Él. Y otra cosa muy importante de saber es que la palabra hebrea que igual a rostro es la palabra panim. Y cuando estaba yo preparándome, lo que más me llamó la atención es que la palabra panim es una palabra plural. Y yo le dije, Señor,
¿cómo es una palabra plural? Porque no es una vez. Yo fui a la conferencia en su presencia y fui a tráeme a ti y ya es suficiente. O yo fui salva y vi a Dios cara a cara cuando fui salva. No, porque si Dios dice que su rostro es en plural, significa que cada vez que yo voy delante del Padre, hay una faceta en el rostro de Dios que está dispuesta a ser descubierta. Hay una revelación esperándome ahí para que yo no le conozca a Él. Así que es algo constante. Tú buscaste a Dios ayer, no es suficiente. Los tienes que buscar mañana. De madrugada te busco. En la tarde te busco. ¿Por qué? Porque le decimos, Señor, no apartes tu rostro de mí, dice el salmista. Y es por eso que el pueblo de Israel, cuando te bendice, dice que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, que sea algo constante, que vaya y que te acompañe en cada segundo de tu vida. Porque conocerás a Dios como tu proveedor. Tal vez vas con una situación y lo encuentras. Ves a Dios cara a cara y lo ves a Él como Jehová Jireh, tu proveedor. Vas con una aflicción y vas a Dios y lo encuentras y se te presenta como Jehová Shalom, tu paz. Vas caminando en el valle de la sombra de muerte y encuentras que Dios, tu Padre, está ahí presente contigo. Pero para buscar a Dios, nosotros tenemos que, como dice Segunda de Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo, tú eres su pueblo, yo soy su pueblo. Así que es un mandato para ti y para mí, no es para nadie más. Es para sus hijas, para aquellas que dicen, yo fui salva, yo soy hija del Dios Santísimo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Acaso el nombre de Dios no ha sido invocado sobre ti? ¿Acaso tú no eres nación santa, pueblo escogido por Dios, marcados con la sangre de Cristo, lavados por su sangre, sellados con el sello del Espíritu Santo? Pero dice, así que somos nosotras, mi pueblo, y oraren y buscaren mi rostro y se convierten de sus malos caminos. Entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Buscar el rostro de Dios lo buscamos porque necesitamos conectarnos y alinearnos a su voluntad. Es ahí en ese momento donde nosotros sabemos lo que los pensamientos del Padre para con nosotros y se conectan. Usted alguna vez fue pequeña y una vez hizo algo malo y estaba su papá o su mamá bien enojado con usted. Y a veces no solamente hizo usted una cosa mala, sino que también lo hizo con los hermanitos, con sus cómplices. Y el que era más valiente le decía, espérate a ver qué está diciendo mi papá o mi mamá, a ver si no está tan enojado, ¿sí o no? Y entonces vámonos, está enojado, no le hablemos. Le miraban la cara, ay, está enojado y no le hablemos. Pero llega uno, el más valiente de todos, o al que los demás tú ves. Tú vas. A mí me voluntariaban. Y uno va, uno recibe la disciplina, porque vamos a buscar algo. Cuando buscamos a Dios, ¿sabes qué es lo que estás buscando? ¿Qué es lo que usted cree que David buscaba? Él decía, busco contemplar tu hermosura. Y cuando habla de contemplar tu hermosura,
nos habla de es encontrar el favor de Dios. Cuando tú vas a buscar el rostro de tu Padre porque sabes que hiciste algo malo, que sabes o que necesitas un abrazo porque algo sucedió, tú le ves a la cara y dices, quieres encontrar el favor de Dios. Para eso vas a Dios, para eso le buscas. Y es interesante que Dios te dice, busca mi rostro, no te dice, busca mis bendiciones, busca mis dones, busca esto. No, dice, busca mi rostro, busca mi favor, busca mi misericordia. Y cuando lo buscamos, como dice el Salmo 23, tu bondad y tu misericordia me perseguirá. Cuando buscamos a Dios, Él nos persigue a nosotros. Cuando lo buscamos a Él, Él nos encuentra. Porque es como somos, como cuando padres que escondemos, cuando jugamos de escondite con nuestros hijos, que estamos escondiéndonos, pero estamos esperando que nos encuentren. Así es el Padre. Ustedes no han jugado a piquibú con sus hijos, ¿verdad? Porque están bien calladitas. Pero si usted se imagina que Dios está esperándole a la esquina para encontrarse con su favor y su bondad y su misericordia. Necesitamos el rostro de Dios, necesitamos a Dios cada. Necesitamos un nivel de intimidad con el Padre como nunca antes. Pero requiere de nosotros hacer algo. ¿Qué decía en la escritura que leímos en Crónicas? Necesitamos retornar, necesitamos revolver. Porque vamos en nuestras propias ideas, vamos en nuestro propio caminar, vamos haciendo, creyendo que estamos haciendo lo correcto. Y sin embargo, dice él, si se retornaran de sus caminos y se convirtieran de sus malos caminos y se volvieran a mí y buscaran mi rostro, entonces yo les escucharé. Porque Dios quiere esa conexión contigo. Porque Dios quiere encontrarte a ti. Es personal. Primero. Pero es porque Dios quiere llevarte más allá. Pero tiene que ser en el lugar de intimidad donde tú y tu Padre, donde las cosas que no son lo que Él quiere para ti, que quizás fueron buenas en una estación, en un tiempo de tu vida estaban bien, pero ya no son lo que necesitas para lo que Dios tiene para adelante para ti, para la próxima estación en tu vida. Tienen que morir y a veces es difícil. A veces es fácil dejar las cosas malas, pero a veces nos agarramos pero Señor, yo hacía esto, yo hacía lo otro y era bueno. Y no queremos llegar delante del Señor porque nos va a decir, pero ya no es tiempo. Es tiempo de dejarlo y moverte. Yo recuerdo cuando estábamos en Guatemala, pertenecíamos a una iglesia, 10,000, 15,000 personas. Y el Señor nos llama a mudarnos a Estados Unidos. Y nosotros con todo el corazón queríamos entrar al ministerio, al pastorado, pero yo amaba tanto a mi país que yo le decía, pero Señor, yo quiero pastorear en Guatemala. Llévame a un pueblito aunque sea en las montañas, pero en Guatemala. Y mejor no oraba para que el Señor no me dijera, pero no es Guatemala. Por eso le estoy diciendo, es que a veces no queremos morir. Dejamos, aquellos que eran buenos caminos se vuelven malos caminos porque no son los caminos que Él tiene preparados para ti. ¿Y por qué quieres caminar un camino que ya no es el tuyo? Y el Señor nos dice, es tiempo de mudarse, pero a Estados Unidos. Y Dios que es bueno, nos tomó
Desde el 2019 el Señor empezó a hablarnos y hasta el 2002 nos mudamos. Pero ahora tornamos. Nos volvimos a Él y lo escuchamos. Y cuando yo decidí hacer eso en mi corazón, porque yo decía, yo amo a mi casa, yo amo a mi familia, yo amo a mis hermanos, por lo menos en el pueblito agarran un carro y me llegan a ver rapidito. Llego a ver a mi mamá, no sé, tantas cosas que uno piensa. Y el Señor dijo, no. Y nunca en mi vida, nunca en todos los años que yo viví he extrañado a mi casa. Nunca he más extrañado yo Guatemala, porque entendí en mi corazón que Dios me había llamado aquí. Porque yo vi a Dios cara a cara. Y cuando Dios te revela, quizás te va a doler, pero es lo que yo tengo para ti. Déjenme llevarlas a una historia que les va a hacer mucho sentido lo que les estoy diciendo. Espero. En Génesis 32, y le voy a contar la historia y usted la sabe. Jacob había huido de su hermano Esaú, le había robado su primogenitura. No solamente le había robado la primogenitura, sino que le había robado la bendición de su padre. Salió huyendo y se fue a buscar a donde su mamá, que lo había mandado a la tierra de Labán, a buscar donde estuvo con Labán. Estuvo con su tío, le sirvió por 7 años por su esposa, le dieron la que no era, tuvo que trabajar esos 7 años para la que sí era, y después empezó a hacer sus riquezas. Pero por 20 años dice la palabra. Bueno, la palabra dice que él salió huyendo de la cara, del rostro de su hermano. Él por 20 años, hacía 20 años él había salido huyendo del rostro de su hermano. Pero era tiempo de regresar. Y cuando era tiempo de regresar, había sido una carga que Jacob había llevado por 20 años. Dios lo había prosperado, finalmente le habían dado la esposa que él quería. Dios le había dado muchos ganados, porque usted sabe que les puso la visión, les puso ahí las cositas y las ovejitas salieron como él quería y las separó, así que se hizo riquísimo. Pero ¿cuántos de nosotros a veces vivimos la bendición parcial de Dios? Porque no estamos dispuestas a ver su rostro cara a cara y dejarle a Él que Él tome y mate esa área que ya está muerta, pero nosotros todavía la queremos cargar. Así que por 20 años esa estaba aquí, la carga de su hermano del que había oído. Así que en el capítulo 32, él va de regreso, y a mí lo que me llama la atención, y por eso les digo, podemos estar delante de la presencia del Señor y sin embargo no contemplar su rostro y vivir la plenitud de lo que Él tiene para nuestra vida, porque dice la palabra, y el capítulo 32 de Génesis empieza diciendo que los ángeles vinieron a ministrarlo. O sea que era un hombre que buscaba a Dios, que ya se había arrepentido quizás de todas las cosas malas que había hecho. Y dice también la palabra que él oró delante del Señor y tenía tanto temor, dice que después de que los ángeles lo ministraron, tiene temor en su vida porque el pecado, aquella cosa que había él guardado hasta el fondo, y dijo, no, eso ya no me molesta, ya es mucho tiempo, ya pasó. Ya nadie lo ve. Estaba allí. Pero en el momento, cuando tú menos te lo esperas, resurge aquella cosa que ha estado no resuelta en tu vida. Y después de que los ángeles lo ministran, él dice que tiene mucho temor. Así que ora. Y él sale de la oración. ¿Cuántas veces nosotros salimos del tiempo de oración con nuestra propia estrategia? Sale de la oración él y ya sé qué voy a hacer. Aquí le mando regalos a mi hermano
y con eso lo compro. Y hace su plan. Entonces dice que envía una caravana con regalos. Y entonces le dice, cuando te pregunte Esaú quién es, entonces tú le dices que yo lo mandé, que son los regalos, que su hermano viene más atrás. Manda una caravana, manda otra caravana de la misma manera, y manda más regalos y más regalos y más regalos, porque él está tratando de comprar el favor de su hermano. Y sin embargo, dice, déjeme leerle, Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado. Por eso dividió entre dos grupos a la gente que lo acompañaba. Y lo mismo hizo con las ovejas y las vacas. O sea, tenía su estrategia, pero también me estoy cuidando. ¿Cuántos de nosotros decimos, confiamos en el Señor, confío en lo que me está diciendo, pero aquí hago mi plan B y mi plan C? ¿Sí o no? Y después se puso a orar. Sale con su estrategia. Pero en el versículo 20 dice, y añadirá a su siervo, déjame ver, ¿dónde voy? Versículo 33, perdón. Cuando ese hombre, Jacob pensaba, versículo 20, lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero, y luego me presentaré ante él, a ver si así me recibe bien. A mí me gusta esta traducción, pero si usted mira la traducción original, esto debería decir, cubriré su rostro con regalos que irán delante de mi rostro. Y luego, cuando vea su rostro, quizás al verme, él produzca una sonrisa en su rostro y me dé favor. Y a veces somos así delante del Señor. Pensaba Jacob, cubriré su rostro con regalos. Usted ha llevado regalos tantos a veces y que los hasta van y que ya no le miran los ojos. Y así va él, cubriré su rostro con regalos que cubran mi rostro. No, la idea era de que lo cubrieran a él y me cubrieran a mí. Que él viera los regalos y que ganara favor y que se sonriera conmigo y que tuviera favor con él y que lo perdonara. Esa era su estrategia. Y sin embargo el Señor tenía otra. Si se humillara en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro y se volviera de sus malos caminos, entonces oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Mire, dice en el versículo 22, así que a medianoche él se levanta, manda a todos a dormir, los manda por un lado, por el otro, porque él está pensando lo peor, a pesar de que dice, yo ya tengo mi estrategia, me voy a cubrir el rostro, que ni me mire, porque él no quería ver, él sabía que su hermano estaba enojado con él, y que ni me mire a mí, porque cuando me mire la cara se va a poner más enojado conmigo. Pero cuando él estaba solo, quedándose solo, entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer. Y cuando ese hombre se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo tocó en la coyuntura de la cadera que está, y esta se le dislocó mientras luchaba. Mira, aquí hay varios tesoros, porque dice, cuando estaba solo, se le presentó el Señor y luchó contra él toda la noche. ¿Cuántas veces nosotros estamos, como decía la pastora Cintia, oímos al Señor y luchamos en nuestras propias fuerzas y luchamos con Dios? Dice que toda la noche Él luchó contra el ángel del Señor, toda la noche. ¿Cuántas veces luchamos y luchamos con Dios y oramos? Pero es que yo oro, hago batalla espiritual, hago esto, hago lo otro, esto, y nada sucede. Porque lo estás haciendo en tus fuerzas,
crees que por orar tanto, crees que por declarar tanto, crees que porque dices las palabras correctas, las cosas van a suceder, pero en tu corazón no está, voy a buscar a Dios, decido que Dios me quebrante, decido humillarme, volverte. Y cuando este hombre se dio cuenta que no lo podía vencer, entonces le tocó la coyuntura de la cadera y lo dislocó. Antes del rompimiento tuvo que haber quebrantamiento. Él peleó toda la noche sin éxito, toda la noche sin éxito, y el Señor lo quebrantó. Le tocó la cadera y lo dislocó. Porque a veces Dios tiene que quebrantarnos para llamar nuestra atención. Creemos que estamos haciendo las cosas correctas y estamos haciendo todo lo incorrecto. Estamos haciendo todo lo que la religión dice, pero no estamos diciendo lo que Dios quiere, una relación con nosotros. Él pasó toda la noche luchando contra el ángel del Señor. Y cuando el ángel dice, no, este no entiende, sigue con su propia necedad, mejor lo toco bajo. Quebrantado. Lo humilló. Pero mire el resultado. Entonces el hombre le dijo, suéltame porque estás por amanecer. No te soltaré hasta que me bendigas. Y respondió Jacob, ahí llamó a tu Señor. ¿Cómo te llamas? Después de haber luchado toda la noche con él. Bueno, mira, espérate un momento. ¿Cómo es que te llamas? Para cuando tú le preguntas el nombre a alguien, ¿qué tienes que hacer? Levantas tu rostro, lo miras y le preguntas, ¿cuál es tu nombre? En el momento él vio al Señor cara a cara y le dice, ¿cómo te llamas? Le preguntó al hombre. Me llamo Jacob, respondió. Entonces el hombre le dijo, ¿y cómo? No, ya no te llamarás Jacob. En ese momento en que tuvo una conversación, ya no fue más una lucha, pero tuvo que pasar por el quebrantamiento y entonces entró en una conversación. Y en esa conversación, yo les dije, la invitación para ver el rostro de Dios cara a cara es una invitación para morir. Es para valientes. Porque le dijo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu identidad? ¿Qué es aquello que te ha marcado todos estos años? Soy Jacob, el mentiroso, el ladrón, el usurpador. Eso soy yo. Pues eso se muere aquí. Eso se muere aquí. Ya no eres Jacob, eres Israel. Y lo más hermoso de este encuentro es que cuando Jacob sale, se va el ángel de Jehová, ya no está con él, ya no está ahí. Y él dice, levantaré un altar. Levantaré un altar porque aquí me quebranté, me quebraron mi muslo. No, él dice, levantaré un altar y llamaré este lugar Peniel, porque vi a Dios cara a cara. Cuando nos humillamos delante de Dios, cuando nos volteamos delante de Él, cuando dejamos que Él toque aquella llaga que pareciera que está bien oculta, pero que la trae a luz para sanarla y te cambia y te transforma. Todo aquello ya no tiene lugar en tu vida. Todo aquello pasó, ya ni te acuerdas, pero te acuerdas de que viste a Dios cara a cara. Pero hay un propósito. No solo se trata de venir aquí, oh sí vi a Dios cara a cara y voy a llegar a mi casa y ya le vi la cara a mi marido, está bravo, porque no había que comer, no le dejé bien la comida. Los niños se pusieron mal. Hay un propósito. Él estaba con gran temor. Él estaba con gran temor de que a su hermano lo iba a matar, de que iba a quitarle todo, de que iba a matar a su familia y que no iba a encontrar favor de él. Pero él tenía que humillarse delante de Dios primero para poder
reencontrarse con su hermano. Y la palabra de Dios dice que cuando Jacob alzó la vista, capítulo 33, versículo 1, y vio a Esaú que se acercaba con 400 hombres, ¿qué fue lo primero que él hizo? Se inclinó hasta el suelo 7 veces. No le costó humillarse delante de su hermano, porque él ya se había humillado delante de Dios, porque había visto el rostro de Dios y se dio cuenta que la situación que él estaba enfrentando ahora era insignificativa, porque había visto a aquel que lo tenía, que lo sostenía, que lo agarraba y que no lo debía dejar nunca. Pero mire lo más hermoso. Se encuentran, tienen ese momento de reencuentro, y Esaú le dice: ¿por qué me mandaste tantos regalos y qué tantas caravanas que me andabas mandando? ¿Cuál es tu rollo? Creo que le dijo. Y entonces le dice: yo no quiero nada de lo que tú me mandaste. Y entonces en el versículo 10 le dice: no, por favor, insisto, dijo Jacob, si he ganado favor delante de ti, acepta este presente que te ofrezco, ya que me has recibido también, porque ver tu rostro es como ver el rostro de Dios mismo. Porque cuando ves a Dios cara a cara, aquella situación que tú estás enfrentando ya no la vas a ver con la misma forma que la veías antes. Vas a ver a Dios obrando en esa situación, y entonces ya no vas a ver tu problema, sino que vas a ver a Dios obrando en tu vida. Si tú tienes en este caso, él tenía esa situación, esa de relación, de amargura, de falta de perdón, de ofensa, de todo lo que él había hecho. Pero ahora ya no podía ver a Esaú como su enemigo. Ahora vio a Esaú el rostro de Dios. Veo en tu rostro. Verte a ti es como ver el rostro de Dios. Aleluya. ¿Cuántas veces nos sentimos que nos ahogamos en un vaso de agua desde la perspectiva de Dios? Porque lo seguimos viendo con nuestros ojos, porque no hemos buscado al Dios invisible, pero que nos ha hecho la invitación que subamos nuestros ojos, que le busquemos, que no solamente nos sentemos en su presencia, sino que contemplemos su favor y su bondad para con nosotras. Cuando usted llega a la casa de su padre, y si su padre le abraza y le dice: ay, mi hijo, cómo te amo, y la abraza y le da un besito, usted sale de ahí toda contenta, y hasta se siente que es superwoman. De la misma manera es delante de Dios. Cuando tú miras a Dios cara a cara, dices: por lo que yo estoy pasando no es nada, no es nada. Y la invitación siempre va a estar abierta. Yo recuerdo, si usted asiste a la Centro Español, sabe que usted ya ha escuchado esto, pero lo voy a contar. Hace un par de años yo tuve este sueño, visión, que fue una visión en 3 estaciones, pero la última de todas es la que voy a compartir. Yo veo al Señor que empieza a entrar a la habitación de mi casa, en la sala de mi casa, pero él va entrando como un león. En la pared, en primer lugar, yo sabía que era mi casa, pero no era mi casa, porque la pared era una pared de oro, con un labrado de oro hermoso, que yo dije: wow, ya la hice, dije. Pero de lado venía y entró un león, y yo sabía que era el Señor. Y entró moviéndose, él entraba en la habitación con gran majestad y se movía hermoso. Y yo recuerdo que estaba del otro lado de la habitación, al final de la habitación, y lo vi caminar. Y cuando llegó en medio, que era exactamente donde yo estaba del otro lado, se volteó. Y cuando yo miro su rostro, era un león, pero su boca era como una trompeta.
y abrió su boca y él me dijo: ¿quién crees? ¿Quién dices que soy yo? Pero cuando yo lo vi, era tan imponente su presencia que yo lo que hice en la visión, yo estaba así, lo vi cara a cara, vi su boca de trompeta, escuché su voz con estruendo que preguntó: ¿quién soy yo? Y yo lo que dije: yo aquí me muero. Me volteé y traté de salir corriendo, porque fue un temor tan grande que yo sentía que me iba a morir. Pero en ese mismo momento, como que el Espíritu no me dejó, y en lugar de salir corriendo, como que hice así una esquivadita, pero me tiré al suelo y yo dije, y temblaba, y yo le decía: yo me voy a morir, yo me voy a morir. Solo eso podía yo exclamar. Y una figura venía. En mi casa había un pasillo, y venía del pasillo y viene así bien imponente y confiado, y le dice, responde a la pregunta que había hecho el Señor, y dice: tú eres el pan, la luz, la vida. Y abre su boca el león, y con gran enojo dice: lo de labios lo dices, pero no de corazón. Y esta persona cayó. Y entonces yo que estaba aquí, hoy sí me muero, porque aquel dijo la respuesta correcta y le cayó. Aquí vengo yo. Y yo solo sentí cómo el león caminaba para conmigo. Y yo temblaba y yo decía: ya, aquí muero. Y el Señor vino en forma de león y me tomó, pero cuando me abrazó ya no era un león, era Él. Y me levantó mi rostro y me amó como nunca yo lo he experimentado. Y recuerdo esa mañana que yo desperté, porque ya era de mañana, y desperté y la presencia de Dios era tan fuerte en mi habitación y yo no podía moverme. Y yo le digo después, cuando mi esposo sonó la alarma y que ya era, le digo yo: el Señor está aquí, el Señor está aquí. Y no me morí. Pero Dios te va a buscar. Cuando tú lo buscas, Dios te va a encontrar cuando tú lo buscas. Y cuando tú conoces, porque cuando yo decía yo me muero, es porque yo dije: yo no soy digna ni de responderte, Señor. No tengo nada que darte, Señor, porque tú lo eres todo. Pero cuando tú le dices, vas delante del Señor y eres honesta delante de Él, Él te encuentra donde estás. Si usted se recuerda la historia de María Magdalena, a mí es una historia que a mí me impresiona, porque no es alguien que, como Jacob, como Moisés, que llena capítulos en la Biblia. Es más, su historia empieza en Lucas 8:2, donde habla de un grupo de mujeres que seguían a Jesús, y entre ellas estaba María Magdalena. ¿Y cuál es su título? María Magdalena, a la que Jesús había echado fuera 7 demonios. ¿Sí? Ese es su título. Ni siquiera nos dan el relato de cuando le sacaron los 7 demonios. Solo sabemos qué sucedió. Pero esta mujer vio a Jesús. Lo vio cara a cara cuando fue libertada. ¿Usted lo cree? Sí.
Pero por eso la palabra rostro es plural, porque no cesó ella en su vida de buscar a Dios. Si usted lee en los evangelios y trata de buscar a esta mujer en los evangelios, solo escucha de que ella apoyaba el ministerio de Jesús, que lo seguía cuando ellos predicaban, ¿sí? Constantemente ella estaba ahí. Muchos creen que ella fue la mujer de Lucas 10 cuando dice que estuvo en la casa de Simón. No María de Bethany, que llegó y derramó un perfume y lavó los pies de Jesús. Y todos decían, es la mujer pecadora. Muchos dicen que no es. Quizás sí, quizás no. Otros creen que ella es la mujer que Jesús libertó de que fuera apedreada. Puede ser que sí, puede que no, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos de ella, que fue una mujer que constantemente buscó la presencia de Dios y su rostro. Que fue una mujer que no se conformó con ver a Dios, a Jesús de una manera. Dice también la palabra que cuando todos lo dejaron, ella era una de las que estaba en la crucifixión. Porque de los que buscan a Dios hay varios niveles. Aquellos que les gusta cuando ellos son partes del show, cuando es parte de que todos los miran, la multiplicación, ahí estoy yo con el Señor, me paro así para que me tomen la foto y hasta agarro la canasta. Pero en el momento de la tribulación, muchos le siguieron, muchos le buscaron, pero en el momento de la verdad, muchos se escondieron. Pero ella siguió ahí, contemplando el rostro de su maestro. Y cuando tú estás ahí, y cuando tú lo buscas, Él te va a encontrar. Dice, los discípulos regresaron a casa, y esto es el día de la resurrección. Ya habían recibido noticias, no habían encontrado el cuerpo de Jesús. Dice que María Magdalena fue de las que se levantó temprano y llevaba las especies para ir a buscar al Señor, y encontraron la tumba vacía. Y regresaron y vinieron los ángeles, el ángel, y les dijo que él no estaba ahí y que fueran a decirle a los discípulos que él había resucitado. Regresan, todos ven, no hay nada. Así que esta es la parte 2. Porque cuando tú buscas a Dios, no lo encontré, pero sigo buscando. Los discípulos regresaron a casa, pero María se quedó afuera, llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. ¿Por qué lloras, mujer?, le preguntaron los ángeles. Es que se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, le respondió. La misma experiencia que habían tenido antes, ya la había tenido. Y vuelve ella y los ángeles vuelven a hablarle. Y ella está ahí y sigue, porque tu perseverancia hará la diferencia. ¿Por qué lloras? Entonces, versículo 14, apenas dijo esto, volvió la mirada. Y ahí vio a Jesús de pie. Aunque no sabía que era Él, Jesús le dijo, porque los ángeles le habían hablado, vio a alguien a la par, dijo, estos son ángeles también. ¿Por qué lloras, mujer? ¿A quién buscas? Ella, pensando que se trataba del que cuidaba el huerto, le dijo, Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo iré por él. María, le dijo Jesús. Ella se volvió y exclamó, Raboní. En arameo significa maestro. No solamente lo vio, lo agarró. Porque mire, él le dice, suéltame. Porque todavía no he vuelto al Padre. Ve más bien a mis hermanos y diles, vuelvo a mi Padre
que es Padre de ustedes y mi Dios, que es tu Dios. Cuando los otros regresaron, ella se quedó. Cuando recibió la misma respuesta, ella persistió. Y ahora no solamente eran los ángeles, fue la primera persona, una mujer, que vio el rostro de Jesucristo resucitado. Y no solamente vio a Cristo resucitado, sino que recibió el mensaje. Dile a los demás, ya no era, no dile a los demás que he resucitado, no dile a los demás, dile a los otros que voy al Padre. Ya no solo es mi Padre, sino tu Padre, mi Dios, que es tu Dios. Porque cuando miras el rostro de Dios, no solamente es para ti, te transforma a ti, te cambia a ti. Cambia tu vida y te das cuenta que tienes un Padre que te ama. Ya no es un alguien distante, es tu Padre. Voy a mi Padre que es tu Padre. Voy a mi Padre que es tu Padre. Voy a mi Padre que es tu Padre. Dile a los demás que voy al Padre. Y María fue a dar las noticias a los discípulos. ¿Qué les dijo a ellos? Ya no les dijo, ha resucitado. Les dijo, he visto al Señor. Lo he visto cara a cara. Nadie me engaña, lo vi. Exclamaba y les contaba lo que él había dicho. Tu experiencia de buscar a Dios constantemente te transforma a ti para que tú vayas a transformar a otros. Te transforma a ti para que tú te conviertas en un agente de transformación, que lleves las buenas noticias de lo que Él en la intimidad te habló a ti. Porque tu vida se vuelve un testimonio, porque hablaste, porque viste al Señor cara a cara y te reveló secretos que estaban escondidos para los demás. Y ahora eres un portador de buenas nuevas. Porque como dice el Salmo 34:5, busqué al Señor y me oyó y me libró de todos mis temores. Y todos los que lo miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Cuando buscas a Dios, cuando te volteas hacia Él, cuando dejas tus malos caminos, cuando dejas aquello que ya no está bien en tu vida, que ya no te atrae, que ya no es lo que Dios quiere para ti, entonces te libra Él de tus temores. Y al que lo ve dice que sus ojos fueron iluminados y sus rostros fueron avergonzados. Nunca Dios te va a avergonzar cuando decides en tu corazón buscar su rostro y verlo a Él, hacer el rostro de Dios el lugar de tu habitación. Y si tú quieres decirle, Señor, esta tarde quiero ser como María, persistir en buscarte, que cuando los demás te dejan, yo estaré ahí. Que cuando aún no entienda, Señor, y cuando aún me hayan dado respuestas de una u otra manera, fui al médico y me dijo esto, fui al otro y me dijo lo mismo, pero ahí está el Padre que te dice, yo soy Jehová, Rafa, tu sanador. Pero Señor, no tengo para esto, pero me dijeron esto, pero tengo que pagar esto, pero esto. Pero cuando ves cara a cara, Dios dice, pero yo soy Jehová Jireh, tu proveedor.
Pero Señor, mira que no puedo tener hijos, mira que esto, mira que lo otro, pero yo soy tu legado, porque te perseguirá el bien y la misericordia todos los días de tu vida. Cuando sales de la habitación, ver el rostro del Padre, tu perspectiva es completamente